Hola, soy Ariel Klein, soy docente y amante de la ópera. Fui durante años guía de uno de los teatros más increíbles del mundo y me dedico a difundir el mundo de la ópera a través de distintas actividades y de encuentros con artistas. Comenzamos con este canal independiente y con esta serie de entrevistas, entendiendo que para acercarse a la ópera no existen fronteras ni límites sociales o de edad. Bienvenidas y bienvenidos al Club de la Ópera. Nuestra entrevistada nos contacta hoy desde Guantánamo, sudeste de Cuba. Hay una muy rica tradición musical del canto lírico en la isla, que incluye tanto ópera como zarzuela, magníficos teatros y un vasto repertorio nacional propio. Esta historia, que inicia en 1776, marca un largo camino que daría a sus propios compositores, como fueron Eduardo Sánchez de Fuentes, Mauri Esteve y Bernardo Moncada. Llegaría en la segunda mitad del siglo XX a tratar temas tan contemporáneos como la vida de un guerrillero vietnamita, Van Troy, una ópera musicalizada por Roberto Sánchez Ferrer, o del mismo modo a mantener viva la memoria de los pueblos originarios como logró Sergio Barroso con obras como La Forma del Camino, basada en el sagrado Popol Vuh de la cultura maya. De esta riquísima tradición musical, hoy conoceremos a una de sus herederas directas, soprano lírica ligera y artista cubana perseverante, damas y caballeros. Con ustedes, Georgiana de Jesús. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todos acá al Club de la Ópera. Hoy vamos a estar con Georgiana de Jesús, que desde Cuba nos va a estar contando qué pasa con el canto lírico en Cuba, qué pasa con la lírica, nos va a hablar sobre los teatros, sobre las tradiciones musicales que hay en la isla. Y bueno, en primer lugar, gracias Georgiana, te queremos dar la bienvenida y por supuesto, bueno, queremos dejar que te presentes vos un poco para que la gente hoy sepa con quién va a hablar. Adelante, gracias. Hola Ariel, gracias por haberme invitado. Hola al Club de la Ópera. Es una invitación que ya había estado soñada hace rato, hace mucho tiempo. Y entonces estoy muy agradecida por estar acá. Mi nombre es Georgiana de Jesús, soprano lírica ligera. Y soy de Guantánamo, que queda al oriente de Cuba, y vengo a hablarle un poquito de mi experiencia como soprano y de mi experiencia en el género. Un saludo, agradecida, un abrazo fuerte. Ariel, gracias por la invitación. Bueno, entonces bienvenida, esperamos que te sientas cómoda y que puedas disfrutar de este espacio. Tenemos preguntas propias, así como algunas preguntas que siempre surgen del público. Y bueno, la primera sería, como para contextualizar un poco a la gente, y algo que le preguntamos a todos los artistas que pasan por acá, es ¿cómo fue que llegaste vos al canto lírico? ¿Cómo fueron tus inicios? Y por supuesto, ¿cuál fue tu recorrido antes de comenzar a internarte en este mundo? Llego a la ópera, bueno, ese es un camino bien largo, tengo que contarte muchas cosas. Yo desde pequeña no vengo de escuelas de artes, como otros que vienen desde pequeñitos haciendo música y tal. Yo llego ya a los 20 años, me acerco al canto, porque yo estudié Derecho primero, imagínate, abogada yo. Mira, abogada. Venía de una escuela de un preuniversitario de ciencias exactas, o sea, no, nada que ver con el canto. Y entonces escojo Derecho, la carrera que quería en ese momento, y no la termino porque ciertamente me di cuenta como que eso no era lo mío, ya llevaba 3 años allá. Y entonces eso era en Santiago de Cuba. Déjame decirte, Ariel, Guantánamo queda en el oriente del país. Ajá. Acá recién ahora es que hay universidades y tal, pero en aquella época no había una universidad para estudiar esa licenciatura, o sea que me tenía que desplazar a Santiago de Cuba.
Entonces cuando llego a Guantánamo es toda una suerte de un casting que se presenta para un octeto femenino, de una maestra importante acá en Guantánamo en todo lo que es relacionado con el mundo coral. La maestra Antonia Luisa Cabal, para ella mi agradecimiento y todo mi respeto, porque gracias a ella conocí y entré en lo que sería el mundo coral. Yo sí la conocía a ella, pero obviamente ella no me conocía a mí. Y entré en un casting donde era para un octeto femenino. Y entonces aprobé el casting, entré y ahí empecé todo lo que sería mis inicios en el movimiento coral. Me apropié de la técnica del canto coral y tal. Esto se convirtió luego en un coro profesional mixto. Ya teníamos ya 20 y tantos. Y entonces a través de ella, entonces empiezo a estudiar en el Centro de Superación para las Artes, 6 años. Allí me gradué en la especialidad de canto. Canto muy general, no abordaba el canto lírico como tal. Y me gradué en el 2009 de la especialidad de canto, de la mano del maestro Salazar, otros maestros acá de la provincia. Y entonces cuando llego ya estoy en medio de todo este rollo del canto coral, que es mi pasión. Déjame decirte que yo adoro el canto coral porque realmente me dio las primeras herramientas para yo enfrentar el canto y todo lo que sería posterior después. Me evalúo como cantante coral, primer nivel, y ya vengo toda una suerte, digo, una dicha grande para mí, porque el movimiento operístico cubano, así por así decirlo, está sobre todo localizado en lo que sería la provincia de Holguín, que es como la cuna del canto lírico, y también está en La Habana. Recién ahora Camagüey como que ya se está metiendo en todo este rollo del canto coral y de la ópera. Y entonces acá un maestro de Holguín decide hacer, junto con esta maestra Antonia Luisa Cabal, formar lo que sería un pequeño, que no podríamos llamarlo teatro lírico, porque sería un grupo lírico, o mejor, un estudio lírico. Y entonces ahí sí me presento al maestro, porque tenía muchas inquietudes con el canto lírico. Me apasiona la manera de enfrentar la técnica del canto lírico, y me apasionaba mucho, y la idea de poder abordar ciertos personajes en el lírico. Por ahí empezó el amor por el lírico, y ya yo como solista podía abordar y poder enfrentar estos personajes y poder enfrentar el canto que me apasionaba. Y entonces él me dio condiciones para eso, me dijo que teníamos que trabajar mucho, me dio condiciones, y por ahí empecé. Ya entonces ya estaba graduada de canto, y entonces me dirigí a la provincia de Holguín, donde ya con él empecé a dar mucha técnica de canto, y a Santiago de Cuba, donde en Santiago sí empecé a dar mis primeros conciertos, porque acá el lírico se ve un poco más como concertísticamente. Uh-huh. Es decir, se hace mucho concierto en el lírico acá en Cuba. Y entonces empecé por ahí, y todo era una suerte para mí, y empecé a descubrir esa técnica maravillosa del canto lírico, y me apasionó mucho, hasta que ya aquí empezamos con poquitos solistas. Éramos unos poquitos, éramos 3 o 4 los que hacíamos un poco juntos de la mano con este maestro. Una pianista, y el coro donde yo trabajaba hacía también como una especie de coro lírico. O sea, todavía no se podía llamar un teatro lírico, porque acá en Guantánamo no hay condiciones para hacer un teatro. En Guantánamo no hay condiciones para hacer teatro lírico como tal. Hacíamos poquitas cosas, presentaciones en cuanto a áreas de ópera, conciertos, hacíamos una que otra zarzuela, que es como lo típico de Cuba, romanza, hacíamos cosas así. Lecuona, Gonzalo Roy, que son los mayores exponentes de Cuba y para el mundo. Me imagino que lo habrán escuchado también. Y hacíamos esto, y empezó toda una suerte de esto, y yo agradecida con esto. Y ya me evalué de solista lírico, y ya empecé a trabajar en lo que ya era mi pasión. No abandono el canto coral, todavía sigo en mi coro como cantora, soprano, porque ese es mi primer amor, como digo yo.
pero también hago ya mis trabajos como solista desde aquel entonces, estamos hablando del 2010, por ahí. Y entonces ya ahí empiezo a hacer conciertos en Holguín, en Santiago de Cuba, y ya mi maestro viene para acá y hacemos ya lo que sería ya todo ya puestas en escena, y todo fue maravilloso. ¿Qué tal? Entonces, como decirte, en Cuba, ¿qué pasa? En Cuba, géneros, bueno, ya tú lo habrás conocido, pero yo lo ilustro un poquito más. En Cuba tenemos el son. En Cuba, en Guantánamo principalmente se hace mucho changüí, que es el género autóctono. Changüí, Nengón, Kiribá, que son como los padres del son montuno, Regina Montuna, porque es una zona, ¿cómo decirte?, montañosa, ¿no? Y entonces se hacen mucho estas cosas. Cuando llega el lírico a Guantánamo, era una cosa que Guantánamo no conocía. Pero aquello empezó a salir y la gente deslumbrada por aquellas cosas que podían hacer esos solistas, que podían hacer todas esas puestas en escenas maravillosas. Y bueno, la gente empezó a agradarle eso, pero era como un descubrimiento. Instituciones como tal apoyaron esto, otras no, porque realmente aquí se cede mucho el espacio para estos géneros, como el changüí, como es el son, porque es lo propio, es lo identitario, es lo que se cultiva acá. Y entonces, pero ya empezaron a abrirse esas puertas para el lírico como tal. Y la gente empezó a apreciar y a valorar esto. Una cosa que yo encantada, estaba feliz por esto. Y empezamos a trabajar. Y ya éramos como 7 u 8 solistas que empezábamos a descubrir la belleza del canto lírico. Y por ahí entré a la ópera, esos fueron mis inicios, por ahí entré y yo feliz y agradecida por tanto que la vida me ha dado y Dios, realmente. Ahora, Georgiana, lo que querríamos preguntarte es, ¿cómo es para vos, siendo una cantante cubana de ópera, difundir el género en Cuba? ¿Qué es lo que escuchan los jóvenes? ¿Qué es lo que escucha la gente por fuera de la ópera? Digamos, ¿qué es lo más común que uno se va a encontrar musicalmente? Bueno, por ahí hablar de Cuba es algo muy amplio, pero en tu ciudad y por ahí lo que has percibido cuando has visitado otras ciudades en Cuba. En Cuba hay 2 grandes escenarios, como así decirte. Está Holguín, donde se cultiva la zarzuela como tal, las zarzuelas que es lo identitario. Zarzuela cubana, romanzas. Y entonces está La Habana, donde también se hacen puestas en escenas de ópera además de zarzuela y tal. Se hacen muchas revistas musicales, se hace revistas musicales y se hace conciertos también. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo difícil que se hace en Cuba, solamente La Habana realiza 2 puestas al año y Holguín realiza una sola puesta al año. Por lo difícil en cuanto al atrezo, en cuanto al vestuario, en cuanto a todas esas cosas que son realmente un poco difíciles acá en este país. Y también porque lleva mucho tiempo preparar a los actores en cuanto montaje de obras, montaje del coro y tal. ¿Hay un público para esto? Sí lo hay, claro que sí. La gente valora y la gente aprecia, porque Cuba tiene una tradición muy rica de ópera, que viene desde el año 1776, cuando se inaugura el primer teatro para hacer este tipo de presentaciones. Y Cuba sí conoce Cecilia Valdés, muy famosa, Amalia Batista, que son los máximos exponentes, y Cuba conoce también las obras de Ernesto Lecuona, que fueron para el mundo, y todavía en España se cultiva también la operística y la cancionística de Ernesto Lecuona también. Y entonces, ¿cómo decirte? ¿Qué oyen los jóvenes en Cuba? Bueno, los jóvenes en Cuba oyen mucha música reggaetón, mucha música, creo que como todos los jóvenes del mundo, creo, no sé. El siempre infaltable reggaetón. Música house, también hay una influencia del house, de la música electrónica, también en algunas zonas, en algunas localidades se ve mucho más fuerte. Eso es lo que escuchan los jóvenes. Hay cierto público de jóvenes que sí escucha ópera, generalmente la gente que ha estudiado o la gente que le interesa por algún motivo o por alguna razón. Lo cierto es que cuando un cantante lírico se para, la gente sí tiene que ver eso, porque claro, estamos hablando de
un cantante que ha estudiado, estamos hablando de un cantante que está preparado y de un cantante que puede abordar ciertas cosas y ciertos registros que otros no lo pueden hacer, y entonces dicen, oh, mira, y hay cierta admiración y cierto respeto por la música lírica en este país, sí lo hay, ¿cómo que no? Y entonces así, pero ¿cómo decirte? ¿Que hay una preferencia por la música tradicional? Claro que la hay, por supuesto. Claro. La música está dentro de lo, digamos, lo eurocubano, lo que vino de España, y también lo afrocubano, lo que vino del África occidental. O sea, todo este género de tambores, de batá y eso. Estos géneros tienen mucha fuerza en Cuba, como decirte, y de ahí viene todo lo del son, y de ahí viene todo lo, o sea, mucha bulla, mucha cosa. Y también está lo de esta influencia china, porque aquí se hace mucha conga, déjame decirte, y las congas con la trompeta china, eso no tiene ningún sabor. Y entonces es todo lo que se mueve, todo lo híbrido, todo lo que está, todo este caldo que se mueve. Y bueno, también se mueve la ópera, que está rica, que sí se valora también, pero por supuesto que si vas a un bar, si vas a una discoteca, obviamente tienes que oír este tipo de música, reggaetón, música tropical, música fusión, es esto. Se hace difícil en el sentido un poco de que hay escenarios que, por ejemplo, La Habana, Holguín sobre todo, se llena mucho, porque la gente valora mucho eso, porque ya te dije, tiene una tradición operística y una tradición de el canto lírico. Acá en Guantánamo, cuando se dice, se promueve mucho, se anuncia mucho, y eso también hace un efecto, pero obviamente no puedes comparar jamás a cómo se llenaría algo cuando viene una orquesta o cuando viene algo. Claro, esto tiene otra connotación. Ahora, Georgiana, el registro de soprano, vos aclaraste, sos soprano lírica ligera. A veces esto en los libros la gente lo va a encontrar como la soprano leggera en italiano, y digamos lo que es el registro, y es muy amplio, podría hablar de soprano, pero abarca una multiplicidad y una variedad muy rica de áreas, y quizá la pregunta sería, de todos los áreas que has cantado, ¿cuál es tu área favorito? Y quizás si hubo alguno que te hubiera, en particular, que te haya, inspirado para avanzar como cantante, para seguir estudiando y para desarrollarte profesionalmente. Bueno, es una pregunta que disfruto mucho, porque claro que existen infinidad de áreas hermosas, bellas para el registro de soprano. Para mi registro soprano lírica ligera puedo abordar ciertas cosas, lo mismo de lírico, un poco de ligera también. Por ejemplo, te diría una sí, que es una de las que más disfruto, La Casta Diva, de Norma. El bel canto es algo que me llena y que realmente disfruto mucho cantar, por los legatos, por las coloraturas, por la belleza. Realmente, es un área que yo disfruto mucho, realmente. Me gusta mucho Puccini, abordar Puccini, porque escribe para soprano, que es una belleza, con muchas áreas, le da mucha importancia a lo que es la voz femenina, principalmente soprano. Por ejemplo, citarte el área de Mimi en la Bohème. Mimi. Para mí, el área Mi chiamo no Mimi, eso es para mí, ese personaje me fascina interpretarlo. Nunca he podido hacer la Bohème, nunca yo la he podido hacer. Hacer la Bohème, el personaje Mimi, es como mi gran sueño. Nunca lo he podido hacer. Es un área que yo disfruto mucho. Y un personaje que me ha inspirado para eso podía ser ella misma, por ejemplo. Me encanta ese personaje, me encanta. Lo disfruto mucho. Siempre he tenido así con el maestro. ¿Y por qué no hacemos un poquito? He hecho Mi chiamo no Mimi, O Salve Fanciulla y este dúo, pero ya hasta ahí. Mi sueño es hacer la ópera completa, que es corta. Eso, y porque es una visión bien realista de Puccini. Es una cosa hermosa, realmente.
Genial, gracias Georgiana. Ahora, ¿qué crees que se puede hacer desde el lugar de los artistas o desde tu lugar como artista para poder abrir el mundo de la ópera, el mundo del canto lírico a los nuevos públicos? Porque tal como decís, bueno, no toda la gente conoce, por ahí se muestra con respeto ante un cantante o una cantante lírica, pero bueno, ¿qué se puede hacer desde este mundo para abrirlo un poco más, para que sea más amistoso y la gente se vaya acercando? Esta pregunta te la voy a empezar a responder de atrás para adelante. Por ejemplo, A ver. algunas personas que pueden decir, por ejemplo, una barrera. Es aburrido, no lo entiendo. ¿De qué será esto? El idioma. Muchas cosas son en italiano, alemán, francés. No entiendo de lo que se habla. Eso puede ser una barrera. Sobre todo para un público que no conoce o para un público que se acerca por primera vez. Eso puede ser una barrera. Pero yo creo que para poder acercar el canto lírico a las personas es eso, hacerlo un poco más asequible. Como, por ejemplo, mira, desde mi caso personal, tengo un proyecto que hago con un quinteto de cuerdas y donde yo escojo cierta música, o sea, del repertorio internacional y también nacional, digamos cosas icónicas que la gente a primera vista escuche y diga, esto yo lo escuché una vez por alguien, ¿no? Y entonces llevado a todo el repertorio lírico como tal, o sea, a mi manera de enfrentar el canto. Y entonces es una suerte de arreglos y todo muy bonito, creo. Y realmente me ha dado muchos resultados. Acá en Guantánamo, donde se cultiva el chancuí, donde hay otro tipo de género, la gente lo ha asimilado de lo más bien y la gente le gusta. Y me dice, bueno, y Georgiana, ¿y por qué no haces estas cosas que es muy bonito? Y me apoya y quiere que yo siga en esto, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que uno tiene que buscarle la manera de poder imbricar estilos y formas para que sea más asequible a la gente. Y entonces, pero desde lo pequeño y lo humilde que yo puedo hacer y desde lo pequeño que yo le puedo mostrar, es esto, digamos, a hacer algo que el público pueda verse representado y que toque aquí el corazón. Es simple esto, es mi fórmula para esto. Has cantado en distintos escenarios en Cuba. Y la pregunta quizá tiene que ver con, de todos los escenarios donde has cantado, a veces por ahí no son específicamente teatros de ópera, porque la ópera toma distintos lugares y a veces se ubica en auditorios que no son específicamente operísticos. ¿Cuáles son los que más te han gustado o más recuerdes que particularmente para ti sean especiales? En un escenario internacional nunca he cantado. Acá en Cuba, la Sala Dolores para mí, porque era un antiguo oratorio, es una sala por un nivel de acústica muy grande y es una sala que tú respiras y todo se siente, es una sala que respira musicalidad, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho, si en algún momento quisiera hacer un concierto, sería allá. He cantado concertísticamente, no he hecho nada así como una ópera, nada ahí, porque realmente no es un teatro para hacer puestas en escenas. Los teatros para hacer puestas en escenas está el Teatro Nacional, el Teatro Martí sobre todo, que es el que se está utilizando para el espacio del lírico, y entonces está el Teatro en Holguín, Edisuñol creo que se llama. Y ahí es donde se hacen puestas en escena, porque está toda esta parte para la orquesta, ahí está todo para desempeñar la ópera como tal. Pero acá, para hacer conciertos y tal, Santiago de Cuba es una sala perfecta para mí. Por eso, por el nivel de acústica y por eso que yo te decía, es maravilloso poder cantar ahí. Bueno, se suele hablar teóricamente siempre de esta relación que hay entre público y artista y cómo funciona de algún modo como un elástico, es decir, que tira de un lado, el artista tira del otro
y entre esas tensiones se genera esa experiencia que es lo que ocurre en el teatro de ópera. Quizá la pregunta tiene que ver con ubicarnos en cuán importante es esa retroalimentación, qué es lo que a vos te pasa cuando estás en el escenario. ¿Realmente se percibe, influye? ¿Cómo lo vivís vos a nivel personal como artista? Fundamental, porque el público te da como una aprobación tácita, digamos, ¿no? En cuanto sales al escenario, que ves esas caras y piensas, bueno, voy bien por aquí, porque el público es el que te da eso, ¿no? Pero yo creo que está también en la manera de tú poder conectar con él. Ahí es donde está el reto del artista, conectar con el público, transmitirle eso que tú llevas dentro. Yo creo que mientras más sinceramente tú encaras un personaje, encaras una ópera, encaras un aria, por así decirlo, el público percibe lo que tú le das. Y por supuesto que cuando tú transmites eso, el público no tiene más remedio que ver eso, ¿no? Y entonces ahí está. No creo también que sea suerte de un virtuosismo, no. Creo que es conectar con él, porque puede ser pero a lo mejor no dices nada, ¿no? Creo que desde esa sencillez llegas al público. Yo lo he experimentado. Y también un poco de ese acercamiento que puedes lograr. Creo que en esta experiencia que estoy llevando ahora con estos temas que puedo hacer con el quinteto y tal, creo que he experimentado eso. He hecho puestas en escena, por ejemplo, Cecilia Valdés. Ya la gente conoce que se trata de una obra literaria, Cirilo Villaverde, tal y tal año, que abre un poco de el costumbrismo de aquella época. La gente conoce un poco también, ¿no?, lo que se va a enfrentar, pero cuando ve aquellos trajes, cuando ve aquella cosa que uno le va a presentar, la gente se queda admirada y dice, pero qué lindo eso que hacen, aunque no conozca nada de ópera, aunque no conozca nada de esa zarzuela, aunque no conozca nada. La gente dice, pero qué belleza hay. Yo creo que el sentido de la belleza es lo principal y es lo que hay que rescatar. Y por ahí se empieza, y por ahí te cuelas en el público, pero claro que el público es muy importante, muy importante, pero también es lo que uno va a transmitir. Y con la belleza y con el sentido que uno va a transmitir, y con la profesionalidad que uno va a transmitir. Eso es lo más importante. Queríamos preguntarte ahora, Georgiana, ¿cuál es la situación de la lírica hoy en Cuba? Es decir, ¿qué pasa en un año normal, por ejemplo, con la ópera en Cuba? ¿Y cómo ves el futuro de la lírica en la isla? ¿Cómo te imaginas esto en tu país? ¿Qué pasa con la lírica? Ya te decía, solo en La Habana hay 2 puestas al año y en Holguín una sola. Pero existe el teatro lírico. Y el teatro lírico con un coro, con repertorios, con figuras, con estudiantes que hoy se preparan para ser cantantes líricos. Yo creo que realmente hay como un resurgir acá en Cuba, un poquito así como un brote de algo en lo que se refiere al canto lírico. Bárbara Llanes, una para mí excelente soprano lírica, que también ha hecho esto, un poquito de acercar al canto lírico a la gente, y ella ha sido una exponente internacional también en cuanto al canto lírico se refiere. Yo veo buena salud para la lírica en Cuba, buena salud, mucha gente preparándose, mucha gente formándose. Y que es un gran reto frente a otros géneros, frente a lo que se mueve hoy en el mundo. Sí es un gran reto cultivar la ópera, creo que en el mundo entero. Quizás, no sé, en Italia, en Alemania, en otras partes, a lo mejor quizás es lo que prevalece, digamos. No tengo mucho conocimiento de eso, pero sí, en Cuba ciertamente hay un resurgir y hay como un aparecer bonito, y hay gente que sí está valorando y está apreciando esto que se puede hacer
hoy en día. Bueno, Georgiana, ahora sí, queremos hacerte una pregunta que tiene que ver con el ámbito académico formativo. Querríamos preguntarte, desde tu experiencia académica y profesional, ¿cuáles crees que son los principios que debiera seguir todo estudiante o cantante en formación? Por lo menos, ¿sobre qué pensás que se puede basar sólidamente su carrera, o sobre qué le recomendarías que se apoye en su perfeccionamiento como cantante? El canto lírico es muy exigente. Nunca terminas de abarcar todo lo que puedes aprender y todo lo que puedes hacer. Es muy exigente, muy exigente. Para esto yo recomiendo, lo primero que hay que tener es condiciones. Una vez que descubres que tienes condiciones, puedes lanzarte. Pero necesitas un maestro, necesitas a alguien que te diga, oye, vas por buen camino, haces esto. Necesitas a alguien que te apoye y te diga y sea como tu mentor en tu carrera. Necesitas a alguien que te diga, por aquí vas bien, por aquí no vas, mira, esto es así, esto es así. Necesitas eso. Uno es esto, condiciones. Cuando ya tienes todas las condiciones, estamos hablando de todas las que se necesita para enfrentar el canto lírico. Disciplina, mucha disciplina, no excederse en ciertas cosas. Estoy hablando beber, fumar. Por eso te hablaba de la disciplina como tal. El maestro te va diciendo lo que puedes, cuál es tu clasificación, qué puedes hacer, cuál es el repertorio que puedes afrontar. Esto es ya para un estudiante y te va a ir dando las pautas para que puedas superarte. Creo que nunca un cantante lírico puede decir, ya estoy acabado, ya descubrí todo lo que tenía que ver. No, el cantante lírico siempre tiene que estar superándose. Estamos hablando de voces, por ejemplo, como la soprano, barítono, que maduran a lo largo del tiempo, y se necesita eso, el ejercicio diario, el ejercicio constante, la maduración no solo a nivel vocal, sino también a nivel profesional. Creo que esto es el consejo, mucha disciplina, muchachos. Este es el consejo que yo les doy. Una vez que descubras que tienes esas condiciones, disciplina. El resto es disciplina para que puedas enfrentar el canto. Y dejarte guiar mucho por los maestros, que son los que te van diciendo y a la larga son los que te van enseñando día a día. ¿Y cómo puedes abordar el caso de un jurado y tal? Bueno, te diría que mucha seguridad a la hora de enfrentar una obra, y sobre todo conocer la obra que vas a llevar, conocer los estilos. Cada estilo tiene su particularidad diferente, conocer estilos que te van diciendo la manera de poder abordar el canto. Una vez que conozcas esto y sepas de qué va la obra, de qué se trata la obra, te identifiques con lo que vas a cantar, con el personaje, te identifiques con el idioma, de qué va, entonces creo que tienes todas las herramientas para poder enfrentar el canto. Y mucha seguridad, y lanzarte, que eso es lo más importante, mucha seguridad. Una vez que tienes todas estas herramientas, lo demás es estar bien segura y afrontar el canto, como va, como es. ¿Ya? Bueno, gracias, Georgiana, genial, buenísimo, muy interesante esto que aportás. Ahora, Georgiana, como para contarle un poco a la gente y que te conozca un poco más en lo profesional que estás haciendo, y también para que después te puedas seguir en esto, queríamos preguntarte cuáles son los proyectos que tenés a futuro o en el presente, de qué se tratan, para que la gente conozca un poco. Después, obviamente, no te olvides de mencionar tu canal de YouTube, por favor, que igual lo vamos a poner por escrito, pero por si alguien se nos escapa, que lo escuche, que sepa dónde puede escucharte, dónde puede seguirte, y así también estar en contacto con este mundo increíble que es el de la lírica en Cuba, porque hay un montón de cosas que no sabemos y que gracias hoy a vos estamos aprendiendo. Tengo este proyecto como solista con un quinteto de cuerdas
Arreglos hermosos de un maestro guantanamero, Conrado Monier, que quisiera darle las gracias realmente, porque se ha enamorado de nuestro proyecto y le ha encantado la manera de llevar el canto lírico. Este es el proyecto que yo quisiera que se afianzara, ciertamente. Este es el proyecto que me gustaría lanzar, a ver si puedo tener alguna mirada internacional que puedan ver que este es el proyecto que a mí me interesaría compartir, porque es muy lindo, canciones internacionales que hemos escogido. Mira, estamos hablando de Reloj, fíjate, son canciones, estamos hablando de Somos Novios de Manzanero, y algunas canciones y algunas cosas acá, canciones icónicas cubanas, donde hemos realizado esto, y me parece fabuloso por el público, por lo que la gente ha aceptado esto, y porque puedo llegar ahí a otro público que no había llegado nunca. Bárbaro, buenísimo. Y esto es muy bonito, la aprobación de la gente y tal. Y bueno, esto es lo que me gustaría compartir, muchachos. Espero ponerlo en mi canal. Claro, sí. Georgiana de Jesús, soprano lírica, para que vayan allí y vean algunas cositas de lo que he hecho. Y bueno, ya, y que lo disfruten. Bueno, Georgiana, ahora tenemos alguna pregunta más relacionada con lo que le interesa al público o curiosidades propias del público. Yo a veces lo comento, yo doy clase para un grupo de personas mayores en el programa UPAMI, que son personas retiradas, tienen taller de apreciación musical, nos acercamos al mundo de la música de películas y también al mundo de la ópera, y bueno, siempre se van planteando algunas preguntas, proponiendo dudas, y una que aparece recurrentemente o que sobre todo los preocupa, tiene que ver también esto con que analizamos mucho cine y mucho lo dramático musical, tiene que ver con la construcción psicológica de los personajes. Si vos tenés alguna estrategia, o cuál estrategia podríamos concluir que te resulta útil a vos para encarar la construcción psicológica de tus personajes. Bueno, para interpretar un personaje, lo primero que hay que estudiar el personaje, de qué va. Cierto que no, el personaje no se juzga, el personaje es como es, el personaje es así. Y uno lo que tiene es que meterse dentro del personaje. Es esto, es sencillamente esto. Y estrategia, estudiar el personaje, estudiar el estilo, estudiar de qué va la obra, de qué va eso que vas a interpretar, de qué va, qué te dice, que más allá de lo que quiere decir, es qué es lo que puede transmitir el personaje, porque la ópera es canto y drama. ¿Y qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres que el público disfrute, que el público le llegue? Porque cada personaje tiene su característica, pero cada intérprete le pone su estilo propio. Entonces es ahí donde juega tu papel, ¿me entiendes? ¿Hay algún personaje que te haya resultado particularmente disfrutable? Un personaje que para mí me ha gustado mucho, mira, nunca he hecho la ópera, nunca lo he hecho. La Traviata, Violeta Valeri, ese me ha encantado porque he hecho en un concierto hecho, porque ha pasado desde un brindis de la Traviata hasta un addio del passato, donde está a punto de fallecer por esta enfermedad, y realmente ha sido un reto para mí, Quisiera interpretar, nunca lo he interpretado, el Sempre Libera, jamás, por todo el virtuosismo, por todo lo que tiene, por todas las coloraturas, es precioso el Sempre Libera. Lo he tenido ahí bajo la manga en voz, como decimos los cantantes, pero no lo he interpretado. Pero he hecho en un mismo concierto un brindis de la Traviata, un addio del passato, y ves, son dos cosas diferentes, porque esta cortesana está alegre en ese brindis, vamos a brindar, aunque se siente un poquito mal después en ese acto, pero pasas a un addio del passato donde es una cosa impresionante, el cambio, ¿ves? El drama, ahí todo. Genial.
No, y Verdi, por supuesto, con toda esa majestuosidad que le da a ese personaje, es increíble, ¿no? Y entonces tienes que mirarlo, aun y cuando nunca he hecho esta ópera completa, nunca lo he hecho, siempre tienes que ir mirando cómo encarar diferentes estados emocionales. Eso es lo más importante. ¿Cómo puedes encarar eso? Es meterse dentro del personaje y ponerle lo tuyo, claro, ponerle lo tuyo, porque eso es lo más importante. Bueno, Georgiana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad que bueno, ha sido un placer. Esperemos que sí, en el futuro toda esta gente que te vio hoy te pueda conocer en persona, sobre un escenario, lo posible, que sea a través del arte, que sea también accediendo alguna vez, si tenemos la suerte, a toda esta tradición de ópera local, de zarzuela local que tiene Cuba, que sinceramente yo ignoraba hasta que empecé a investigar para hacer esta entrevista. Y realmente, bueno, valoramos mucho todo lo que nos has enseñado, todo lo que has aportado. Y bueno, esperamos en el futuro saber cómo sigue tu carrera y por supuesto seguir tus pasos como artista allá en lo alto del Caribe, nosotros acá en el sur, ahora con frío, pero bueno, con el optimismo de que todo mejore y que bueno, el reencuentro en el futuro siempre sea en algún teatro y música mediante. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias. Te doy las gracias infinitas, porque has entrevistado a mucha gente valerosa, mucha gente virtuosa y eso es increíble. Un besito. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de la entrevista. Suscríbete al Club de la Ópera para videos cada semana.